Bueno, muy buenos días para todos. Eh, Les doy una cordial bienvenida a este curso complementario Manejo Racional de Plaguicidas. Este curso se va a dar de esta manera, de manera virtual, para ustedes. Me presento, mi nombre es Javier Saravia, soy el instructor encargado o asignado para orientar este curso de manejo racional del plaguicida del SENA Regional Casanare. Entonces les doy una cordial bienvenida a esta capacitación de esta manera. Vamos a realizar estas clases virtuales aproximadamente de 1 hora, la grabación de la clase más o menos 1 hora, y ustedes pues de estas clases van a presentar unos talleres. Entonces esa es como la metodología que vamos a desarrollar, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver la grabación de estas clases virtuales y posteriormente estarán desarrollando un taller. Es decir, de cada 2 clases ustedes desarrollarán un taller. ¿Listo? Entonces de esa manera vamos a iniciar con la capacitación, esta primer clase para el día de hoy, del curso de manejo racional de plaguicidas. Bueno, vamos a iniciar con un tema muy importante que vamos a tratar esta primera clase y la segunda clase, que sería las características generales de los plaguicidas. Vamos a hablar, a conocer sobre algunas características que debemos identificar, que debemos conocer, que debemos distinguir, especialmente pues las personas que tienen relación directa con el tema de los plaguicidas. Ustedes en sus desarrollo de sus actividades pues tienen contacto directo con este tema de los plaguicidas. Entonces pues debemos conocer conocer un poco más de las características generales de los plaguicidas. Bueno, entonces nosotros vamos inicialmente a definir unos términos, ¿no es cierto? Unos conceptos, ¿sí? Vamos a iniciar primero con el concepto de plaga. ¿Qué es una plaga? Cuando yo me refiero a una plaga la podemos definir como cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo, ¿no es cierto? Es un ser vivo, puede ser un insecto, puede ser un roedor, puede ser un mamífero, puede ser ¿sí? Cualquier ser vivo que resulta perjudicial para otro ser vivo, generalmente cuando este es de interés para el ser humano. Y dentro de las plagas, pues hay unas que van a causar ese daño o ese perjuicio a las plantas, a los cultivos. Otras plagas van a causar daño al hombre, ¿no es cierto? Transmitiendo de pronto enfermedades, ¿sí? Son transmisores de enfermedades, ¿sí? Otras plagas van a causarle daño a otros animales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las plagas que afectan a animales domésticos, ¿no es cierto? A animales de producciones pecuarias, por ejemplo, a la ganadería bovina, equina, caprina, porcina, aves, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esa área también hablamos de que existen unas plagas, ¿no? Entonces, una plaga es cualquier organismo vivo que va a ser perjudicial para otro ser vivo, ¿no es cierto? Que le produce un daño, ¿no es cierto? Que le afecta, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando nosotros hablamos de una plaga. ¿Por qué estamos definiendo este término? Porque vamos a hablar de los plaguicidas, ¿no? Del manejo de los plaguicidas, ¿sí? Entonces, cuando
hablamos del manejo de los plaguicidas, pues es porque existe una plaga que vamos a controlar. Entonces, pues por lo tanto hay que tener claro qué es una plaga. El otro término importante que debemos tener muy claro es el plaguicida, ¿sí? El plaguicida, muy importante este término aquí en el desarrollo de este curso, porque pues con el plaguicida se puede decir que es el medio con el que se va a controlar la plaga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un plaguicida? Decimos que es una sustancia química, porque pues si estamos hablando de manejo racional de plaguicidas, nos enfocamos más específicamente a los plaguicidas químicos, ¿no es cierto? Porque pues hay plaguicidas de origen orgánico, pero pues a eso no nos vamos a referir. Es a los plaguicidas químicos, a los que son producidos por sustancias químicas. Entonces, un plaguicida es una sustancia química utilizadas para prevenir, controlar o destruir una plaga, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que es un plaguicida. Es esa sustancia, ese producto, ya sea líquido, sólido, ¿sí? Que sirve para eso, para prevenir, para controlar o para destruir una plaga. Bueno, entonces ya hemos definido esos dos términos importantes en este curso, ¿no es cierto? Tener muy claro la plaga y el plaguicida, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, resulta que en el, en el, en el, en el entorno en que nos encontramos, ¿no es cierto? El término plaguicida, pues lo podemos conocer por diferentes nombres, ¿no es cierto? Las personas normalmente cuando se refieren a los plaguicidas, pues también lo conocen con otros nombres, pero significa lo mismo, ¿no es cierto? Nos estamos refiriendo a lo mismo. Le decimos venenos, agroquímicos, remedios, pesticidas, pero todos son plaguicidas, ¿no es cierto? Todos son palabras sinónimas que significan lo mismo, ¿sí? Estos términos significan lo mismo, ¿sí? Y hay que tener claro de que cuando nos referimos a cualquiera de estos términos, que significa lo mismo, estamos tratando con una sustancia tóxica, ¿no es cierto? Tóxica, ¿por qué? Porque son productos químicos que pueden generar una intoxicación cuando se le da un mal uso, ¿sí? Cuando se le da un mal uso a estos productos, no se utilizan los elementos de protección al hacer las aplicaciones, pues posiblemente corremos el riesgo de una intoxicación. Es decir, los plaguicidas, los venenos, los agroquímicos, los remedios, los pesticidas, que significan lo mismo, pues finalmente son productos tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, son nombres que en el común de la gente los llamamos de esa manera, pero todos significan lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver los plaguicidas. ¿Dónde más se utilizan los plaguicidas? Los plaguicidas, ¿en qué sectores, en qué áreas utilizaremos plaguicidas para el control de plagas? Entonces nosotros tenemos que existen diferentes áreas donde se utilizan estos productos plaguicidas. Dentro de ellos tenemos pues el área agrícola. Entonces, por ejemplo, para el control de lo que son plagas, enfermedades en los cultivos, ¿no es cierto? Está el área industrial, que serían las plantas, las bodegas industriales, ¿sí? Toda esta parte, de la parte industrial, pues allí también hay que controlar algunas plagas porque pues causan un daño a lo que se encuentra allí en estas plantas o en estas fábricas a nivel industrial, ¿no es cierto? Entonces, pues hay que utilizar cierto tipo de plaguicidas para ese sector. También tenemos en el área pecuaria, ¿no es cierto? En el área pecuaria, pues porque, como les decía hace un momento, hay plaguicidas que son destinados al control de plagas a otros animales de la producción pecuaria o animales domésticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, las plagas que le caen a las mascotas, como los perros, como los gatos, ¿no es cierto?
o las plagas que le dan a los ganados, ganadería bovina, equina, caprina, porcina, las aves, ¿no es cierto? Entonces, eso sería los plaguicidas en el sector pecuario. También tenemos los plaguicidas en el sector forestal, ¿sí? Es decir, en cultivos de producción de árboles para la extracción de madera, ¿no es cierto? Como son plantas también, pues obviamente pueden afectarlos algunas plagas. Entonces también para controlar esas plagas de esos cultivos forestales, pues se deben utilizar cierto tipo de plaguicidas. Y por último, también lo utilizaremos, los plaguicidas los utilizamos en el sector de la salud pública, ¿sí? Importante. Es decir, todo lo que lo que nos concierne a nosotros en nuestra salud, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a esos plaguicidas que se utilizan para el control en las viviendas de plagas que son transmisoras de enfermedades, ¿no es cierto? Como el mosquito para que transmite el dengue, ¿no es cierto? Y otras plagas, el pito, ¿sí? El pito que es el transmisor del Chagas, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos productos plaguicidas para aplicar y controlar a estas plagas que son de la salud pública. ¿Por qué? Porque están afectando a los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que los plaguicidas tienen diferentes usos dependiendo del área, ¿sí? De las áreas donde se utilicen, ¿no es cierto? Donde se utilicen esos productos. Entonces, es importante tener claro eso, de que no solamente los plaguicidas solamente se utilizan en el área agrícola o en el área pecuaria, ¿no? Que hay otras áreas que también utilizan estos productos plaguicidas. Bueno, vamos entonces ahora a hablar de un tema muy importante de los plaguicidas que se llama la etiqueta de los plaguicidas, ¿sí? Este tema es muy importante que ustedes lo conozcan, que ustedes lo manejen, especialmente las personas que hacen las aplicaciones de productos plaguicidas. Deben conocer esta etiqueta, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros definimos una etiqueta de un plaguicida? Decimos que es aquella información detallada que se encuentra sobre el envase o el empaque del plaguicida, en la cual se encuentra una serie de información sobre cómo utilizar el producto correctamente y legalmente, ¿no es cierto? Eso es una definición de una etiqueta, ¿sí? Es esa información que nosotros vamos a encontrar adherida al empaque, adherida al envase del recipiente donde viene el plaguicida, ¿no es cierto? En la cual vamos a encontrar una serie de información que hay que conocer cuando se va a manipular un producto plaguicida, ¿sí? Entonces, esa información hay que conocerla, por lo tanto, esa información el fabricante del producto no la coloca ahí para que el empaque se vea más bonito, no, la coloca ahí para que las personas que manipulan estos productos, pues obviamente eh, conozcan esta información, sepan qué les está indicando este fabricante con respecto a este producto, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a encontrar una serie de recomendaciones, de precauciones, de usos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante conocer la etiqueta. ¿Cuál es la función que cumple esta etiqueta de los plaguicidas? Pues básicamente la función es brindar una información, ¿no es cierto? Una información clara, sencilla, ¿sobre qué? Sobre los elementos esenciales para el control de las plagas, ¿no es cierto? De los organismos dañinos, y también, obviamente, da unas precauciones, ¿sí? Unas precauciones sobre cómo utilizar el producto, ¿sí? Cómo utilizar el producto lo más seguro posible, ¿no es cierto? Entonces, para eso, esa es la función que tiene esto de las etiquetas de los plaguicidas. Entonces, importantísimo conocer esta información de la etiqueta de los plaguicidas. Bueno, vamos entonces a conocer cómo está conformada una etiqueta, qué información trae una etiqueta de un plaguicida, ¿sí?
Entonces, básicamente una etiqueta está conformada por 4 partes, ¿sí? La información viene distribuida en 4 partes, ¿no es cierto? En la primera parte, que sería la parte izquierda de la etiqueta, allí que vamos a encontrar, allí vamos a encontrar las precauciones y advertencias de uso y aplicación del plaguicida, ¿no es cierto? Es decir, el fabricante le está diciendo, tenga en cuenta esto al usar, al aplicar el plaguicida, ¿no es cierto? Entonces allí vamos a encontrar esa información. ¿Qué más vamos a encontrar allí? Allí vamos a encontrar algunas recomendaciones de primeros auxilios en caso de que una persona se intoxique con ese producto, ¿no es cierto? Entonces vienen ahí algunas indicaciones de qué se debe hacer en cuanto a primeros auxilios. También vamos a encontrar allí las líneas de emergencia para llamar, ¿no es cierto? Para llamar a esas líneas en caso de que una persona pues se haya intoxicado con esa sustancia, ¿sí? Entonces básicamente allí vamos a encontrar, en esta primera parte, vamos a encontrar esa información. En la segunda parte, que sería la parte central de la etiqueta, allí vamos a encontrar una información muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿por qué? Porque vamos a encontrar, por ejemplo, el nombre comercial del producto, ¿sí? Cómo se conoce ese producto. Vamos a encontrar allí también la formulación del producto, vamos a encontrar la composición que tiene esa formulación, vamos a encontrar allí el ingrediente activo que tiene ese producto, ¿sí? Vamos a encontrar también la empresa que fabricó el producto, cómo se llama la empresa, ¿sí? Vamos a encontrar ahí también la empresa que importó el producto, es decir, que lo trajo del exterior, de allá de donde lo fabricaron y lo trajo al país. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos productos plaguicidas son importados, ¿sí? Llegan a nuestro país del exterior, porque las fábricas pues obviamente están en el exterior, ¿sí? Entonces deben aparecer esas dos empresas, la empresa que lo fabrica y la empresa que lo importa, ¿no es cierto? Ahí vamos a encontrar la información, teléfonos, direcciones de esas empresas, todo eso, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a encontrar en esta segunda parte. En la tercera parte de la etiqueta, que sería la parte derecha, allí vamos a encontrar una información muy importante. ¿Qué información vamos a encontrar? Vamos a encontrar las recomendaciones de uso agronómico o de uso que tiene este producto, ¿no es cierto? Entonces ahí le va a decir este producto qué plagas controla, qué dosis se debe utilizar, ¿sí? Eh, cómo se debe aplicar, cuál sería el periodo de carencia de ese producto, el periodo de reingreso de ese producto, ¿sí? Toda la parte de cómo utilizar el producto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en esta parte derecha de la etiqueta del plaguicida. Y finalmente, vamos a encontrar en la parte inferior de la etiqueta, vamos a encontrar una banda de color, ¿no es cierto? Esa banda de color, ¿qué me indica? Esa banda de color me indica la categoría toxicológica del producto, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de eso. La categoría toxicológica del producto. Además, en esa banda de color vamos a encontrar unas pequeñas imágenes que me representan algo, ¿no es cierto? Esas imágenes que me representan algo se llama pictogramas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar los pictogramas plasmados allí en esta banda de color, ¿sí? Y básicamente eso es lo que contiene una etiqueta de un plaguicida, ¿sí? Eso es lo que está contemplado como lo básico, pues que la persona mínimo debe conocer esas recomendaciones, esa información que está plasmada allí en esa etiqueta, ¿sí? Allí vamos a encontrar toda esta información. Como les dije hace un momento, la empresa fabricante no le pone esa etiqueta para que el producto se vea más bonito, ¿sí? No, se coloca esa etiqueta para que nosotros los que compramos, los que aplicamos esos productos, pues conozcamos el manejo, conozcamos las recomendaciones, conozcamos las precauciones que hay que tener en cuenta cuando vamos a utilizar o manejar este producto. Bueno, entonces aquí tengo ejemplos
ejemplos de etiquetas de plaguicidas, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía, mire, parte izquierda, perdón, aquí encontramos las precauciones, las recomendaciones, en caso de emergencia, qué hacer, primeros auxilios, ¿no es cierto? En la parte central viene el nombre comercial del producto, viene la formulación, viene el contenido de la formulación, el ingrediente activo, el nombre de las empresas que elaboraron o produjeron este producto con sus respectivas direcciones, ¿no? También aquí encontramos una parte muy importante que es el lote del producto, la fecha de formulación y la fecha de vencimiento. ¿Sí? Estos productos también tienen fecha de vencimiento. Entonces también vamos a encontrarlo en esta parte central. Y aquí lo que les decía, las recomendaciones de uso del producto, ¿no es cierto? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué plagas controla? Las dosis, periodos de carencia, periodo de reingreso, ¿no es cierto? Y por último, lo que les decía, la banda de color. Este ejemplo, por ejemplo, esta etiqueta que tengo aquí es de una etiqueta de banda de color rojo. Y la denominación es extremadamente peligroso, ¿no es cierto? Y aquí encontramos lo que les decía, unos pictogramas, que son unas figuritas que me están indicando algo, ¿no es cierto? Me indican algo, me indican qué debo hacer o qué debo utilizar cuando voy a realizar la preparación de la mezcla y la aplicación del producto. Aquí tengo otro ejemplo, ¿sí? Igual que lo anterior, ¿no es cierto? De otra etiqueta. Aquí tengo otro, fíjense que les voy presentando de diferentes bandas de color, ¿sí? Rojo, amarillo, azul, ¿no es cierto? Azul y finalmente verde, ¿no es cierto? Verde. Entonces, esas bandas de color pues me están definiendo la categoría toxicológica del producto plaguicida. Bueno, vamos a ver un pequeño video ya como para complementar este tema de las etiquetas de los plaguicidas.